Egunon, Denori, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra asistencia a la presentación del informe semestral sobre la violencia de género en Euskadi. Y se lo agradecemos de una manera especial porque el problema de la violencia de género es un problema de todos y de todas y, por tanto, requiere de una adecuada difusión de los datos para que la ciudadanía se conciencie de su gravedad y consigamos una verdadera tolerancia cero ante cualquier manifestación de la violencia de género. No hay que olvidar, en todo caso, que la información estadística solo muestra una parte de la realidad, la de aquellas mujeres que, de un modo u otro, han decidido denunciar la situación que están viviendo. Y, desgraciadamente, debemos recordar que muchas mujeres sufren aún en silencio esta lacra social. En los 6 primeros meses de 2011, a los que hace referencia el informe que hoy les presentamos, no se produjo ningún asesinato por violencia de género, pero debemos recordar que entre julio y agosto han sido asesinadas 2 mujeres en nuestra comunidad autónoma. El 3 de julio, Rosario Román fue asesinada en Hernani a manos de su expareja, tenía 55 años. El 22 de agosto fue asesinada también por su expareja Daisy Mendoza en Bilbao. Tenía 36 años. Queremos destacar y recordar además la muerte de Yunes Tornes, ocurrida el 17 de junio en Durango. Pero tengo que aclararles que finalmente, en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional que tuvo lugar el pasado 15 de julio, se acordó no incluir este caso en la estadística oficial de víctimas mortales, dado que su pareja ha ingresado en prisión imputado por un delito de lesiones y no por un delito de homicidio. Como saben ustedes, esta comisión interinstitucional, de esta comisión forman parte, entre otras, las diputaciones, el Ararteko, Eudel, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, el Consejo Vasco de la Abogacía, Emakunde, distintos departamentos del Gobierno vasco y la propia Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género. Una de las conclusiones que debemos extraer de los asesinatos de Rosario y de Daisy es la importancia de prevenir la vuelta de la víctima con el agresor o de comunicar cualquier quebrantamiento de las órdenes de alejamiento. Para ello, las instituciones debemos intentar generar confianza en las mujeres y también conciencia de riesgo, apoyándolas y velando porque existan a su disposición una red de recursos debidamente coordinados que las atiendan, ayuden y protejan en la reconstrucción de sus vidas. Durante los primeros 6 meses de 2011, se observa un ascenso de las victimizaciones de mujeres por violencia de género, que contrasta con el descenso que se observa o que se observó en el primer semestre de 2010, en comparación con los 4 años anteriores. En el primer semestre de 2011 se han producido 2.350 victimizaciones o casos de violencia de género, que se corresponden con un total de 1.952 mujeres que han sido víctimas al menos en una ocasión. Con respecto a los datos obtenidos en el mismo periodo del pasado año, el número de victimizaciones se ha incrementado algo más del 15% y el de mujeres víctimas algo más del 10%. Es un incremento que nos preocupa, aunque hay que tener en cuenta que realizamos esta comparación con un año, el año 2010, en el que por primera vez en 8 años se había registrado un descenso del número de casos. Como ya les dijimos cuando les anunciamos esta disminución, la interpretación de los datos por violencia de género debe hacerse siempre con cautela, dado que estamos hablando de un volumen de casos significativo.
Por tanto, el aumento o descenso de las victimizaciones no puede valorarse como un síntoma de que la situación mejora o empeora. Mientras no se consolide en el tiempo una determinada tendencia al alza o a la baja, no podemos sacar conclusiones sobre un agravamiento de este problema o un avance en la solución del mismo. Al igual que ocurría en los años anteriores, los datos analizados vuelven a poner de manifiesto que hay más posibilidades de sufrir violencia de género a manos de la pareja o expareja que en el resto de los supuestos. La Ertzaintza ha tenido conocimiento del total de victimizaciones a través de una denuncia en 7 de cada 10 casos aproximadamente. El 86% de las denuncias han sido interpuestas por las propias víctimas. Según los datos, todavía 1 de cada 4 mujeres, exactamente el 26,5%, deciden no interponer denuncia aunque se haya abierto un atestado policial. Entendemos que en muchos casos los factores que influyan para que las mujeres no den este importante paso son el temor a las represalias, el desconocimiento de las leyes que amparan a las víctimas de la violencia de género o el desconocimiento de los recursos que existen para ayudarlas y protegerlas, la dependencia emocional y económica e incluso razones culturales. Se puede afirmar, como en años anteriores, que se dan más casos de violencia de género los fines de semana, sábados y domingos, coincidiendo con los días en los que la convivencia es más frecuente. El mismo razonamiento se puede aplicar al intervalo horario en el que se da un mayor número de victimizaciones, que corresponde al comprendido entre las 8 y las 11 de la noche. La franja de edad en la que se registra un mayor número de victimizaciones por violencia ejercida por la pareja o expareja es la comprendida entre los 18 y los 40 años, un 67,5%. En el caso de la violencia intrafamiliar de género, el intervalo de los 40 años en adelante es el que registra un mayor número de victimizaciones. Si nos fijamos en los delitos contra la libertad sexual, destaca que el 63% de las mujeres víctimas de este tipo de delitos tiene menos de 30 años. Con respecto al lugar de nacimiento de las víctimas, el 68,5% de las mujeres víctimas de la violencia de género en el primer semestre de 2011 son de nacionalidad española. El 31,5% de las mujeres víctimas de la violencia de género nacieron en el extranjero, mayoritariamente en Latinoamérica. Nos preocupa la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes ante la violencia de género y estamos buscando vías de solución en un grupo de trabajo que funciona ya desde hace tiempo. Entre otras iniciativas, se han realizado ya campañas específicas dirigidas a este colectivo y hemos editado también folletos informativos, además de en castellano y en euskera, en rumano, árabe, chino, portugués y francés, al objeto de poder llegar al mayor número de víctimas posible. En cuanto a los hombres agresores, el 58% se concentra en la franja de edad que va desde los 18 a los 40 años. A esto se añade que el 2,6% de los agresores tiene menos de 18 años. Si prestamos una atención específica a los delitos contra la libertad sexual, destaca que aproximadamente el 40% de los agresores por este tipo de delitos tienen menos de 30 años y casi una décima parte son menores de edad. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de trabajar con la juventud, tanto a través de la educación como de la apertura de líneas de trabajo para conectar con la gente joven a través de las nuevas tecnologías, con mensajes directos y atractivos que ellos mismos contribuyan a difundir. Dentro de unos días les presentaremos un nuevo portal de Internet que hemos diseñado a tal efecto. En el 900-840-111, servicio gratuito de atención telefónica 24 horas a las víctimas de la violencia de género y dependiente de esta dirección, se han registrado en los 6 primeros meses del año un total de 2.811 llamadas, exactamente el doble que las registradas en el mismo periodo solo 2 años antes.
Entendemos que este espectacular incremento ha podido contribuir la mejora continua de este servicio. En concreto, en los últimos 2 años, la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género ha incorporado el asesoramiento jurídico, la atención a personas con discapacidad auditiva o la atención a las víctimas de cualquier manifestación de la violencia de género. Además, durante el pasado año 2010, se conectaron los teléfonos Borja de la Archancha con el 900-840-111 y desde el presente año 2011 se realizan desde este servicio las distintas comunicaciones penitenciarias a víctimas de la violencia de la pareja o expareja y o agresiones sexuales, lo que ha posibilitado el que el servicio mantenga contacto de forma continuada con alguna de estas víctimas a las que han tenido que notificar alguna incidencia referida a la situación penitenciaria de su agresor. La distribución de llamadas por territorios históricos es la siguiente. El 12,6% de las llamadas proceden de Álava, el 51,3% de Vizcaya y el 31,7% de Guipúzcoa. En el 74,2% de los casos, quien llama es la propia víctima, frente a algo más del 16% de las llamadas que son realizadas por un familiar o una persona allegada, y un 9,5% que son realizadas por profesionales. El 4% de las llamadas las realizan hombres para manifestar su preocupación por la situación de maltrato que padece o pudiera padecer una mujer cercana o para pedir información. Como venimos diciendo, la violencia de género es un problema de todos y de todas y tenemos que seguir trabajando para que quienes rodean a quien sufre la situación de violencia no callen y tomen parte activa en la denuncia de la situación. El servicio de traducción simultánea en este teléfono fue utilizado en 10 casos en el primer semestre del año 2011, el doble que en el mismo periodo del 2010. 5 mujeres utilizaron la traducción en árabe, 2 mujeres en portugués, una mujer en rumano, otra en chino y otra en búlgaro. Desde el pasado 1 de enero, la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género ha asumido la gestión del Servicio de Asistencia a la Víctima, el SAP o los SAP, ubicados en los palacios de justicia de las 4 ciudades con más habitantes de Euskadi, en lo que se refiere a la atención de las víctimas de cualquier manifestación de la violencia de género. A lo largo del primer semestre de este año, en las 4 oficinas del Servicio de Asistencia a la Víctima, se han atendido 838 personas en relación a estas distintas manifestaciones de la violencia de género. Al mismo tiempo, me gustaría destacar el incremento del número de atenciones realizadas en las oficinas de la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, tanto en Bilbao como en Vitoria-Gasteiz, a lo largo de todo el año pasado, en cuyo tiempo, en este periodo de tiempo, se realizan 715 actuaciones de información y asesoramiento. Pero además, en el primer semestre de este año se han efectuado 637, lo que pone de manifiesto que esta dirección está convirtiéndose en un referente y generando confianza en las mujeres que sufren esta lacra. En este sentido, quiero informarles también que la dirección ha puesto en marcha un grupo de trabajo con mujeres víctimas de las distintas manifestaciones de la violencia de género, cuya primera reunión se celebrará en octubre. El objeto último de este grupo es conocer de primera mano las demandas de las mujeres víctimas de la violencia de género, su percepción del problema en su calidad de víctimas, sus requerimientos actuales y pasados, el afrontamiento de su situación y o la respuesta obtenida de las instituciones y agentes que intervienen en la atención de las víctimas. En resumen, escuchar a las mujeres. Se trata con todo ello de implementar mejoras, de aprender de las propias víctimas a afrontar la grave lacra social que supone la violencia de género, de conocer sus principales demandas a fin de ser incluidas en el programa de trabajo y en las acciones planificadas por la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género para el próximo año e incorporarlas, en su caso, al texto de la futura Ley Vasca de la Violencia Machista contra las Mujeres. En relación a las ayudas económicas a mujeres víctimas de la violencia de género, quiero destacar el esfuerzo que está realizando este Gobierno. La cuantía inicial de la partida presupuestaria destinada a ese concepto en el año 2010 ascendió a 230.000 euros, aunque luego sufrió varias ampliaciones. Este año se han destinado ya 505.000 euros.
Tienen ustedes en la documentación que les hemos facilitado el número de ayudas solicitadas y concedidas durante el primer semestre de este año por territorios históricos. Por lo que respecta a las ayudas en materia de vivienda, a fecha 31 de junio de 2011 se ha procedido a la adjudicación directa de vivienda a 5 mujeres solicitantes víctimas de la violencia de género. Entrando ya a hablar del trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la seguridad física de las mujeres víctimas y de sus hijos e hijas frente al agresor, quiero resaltar la importante labor que viene realizando la Ertzaintza y la ampliación y la mejora continua de las medidas de protección que se ofrecen a las mujeres víctimas, lo que sin duda alguna constituye una prioridad para la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género del Departamento de Interior. A 30 de junio de 2011 eran 46 las mujeres que disponían de vigilancia permanente para su protección mediante la asignación de escolta. 4 de estas mujeres residían en Álava, 26 en Vizcaya y 16 en Guipúzcoa. A 31 de agosto eran 52. A finales de junio del 2010 eran 12 las mujeres que disponían de vigilancia permanente para su protección. Se ha producido, por tanto, un incremento muy significativo en el número de mujeres escoltadas, que no obedece, sin embargo, a un aumento del número de mujeres en situación de riesgo especial. El aumento está motivado por la decisión que adoptamos el pasado mes de diciembre de ofrecer escolta a cada mujer que se encuentra en un nivel de riesgo especial y que, como ustedes saben, la situación de riesgo máximo, esta situación es la situación de riesgo máximo según la valoración que realiza la Ertzaintza. El número de agresores y víctimas que tenían una pulsera localizadora a 30 de junio de 2011 era de 20, frente a las 10 del mismo periodo en el pasado año. La distribución en el primer semestre del año 2011 es la siguiente: 1 en Álava, 12 en Vizcaya y 7 en Guipúzcoa. 242 mujeres disponían de un teléfono móvil entregado por la Ertzaintza para su protección. 64 de las mujeres residían en Álava, 103 en Vizcaya y 75 en Guipúzcoa. En el mismo periodo del pasado año 2010, solo 166 mujeres disponían de un teléfono Borcha. Quiero aprovechar para decirles una vez más que estamos en continua revisión de nuestros procedimientos para que la protección de las mujeres víctimas de la violencia de género sea lo más eficaz posible. Estamos trabajando para intensificar el trabajo de prevención y de protección de las mujeres y también en impulsar medidas de control para los agresores. Entre otras medidas, llevamos un tiempo trabajando con Fiscalía para impulsar a partir del próximo mes de octubre la utilización de los dispositivos GPS en determinados casos que consideramos que pudiesen ser adecuados. Me refiero a los casos en los que las mujeres víctimas viven una situación de riesgo especial, según la propia valoración de la Ertzaintza. Además, no han querido ser protegidas por una escolta y siempre tras comprobarse que ese sistema es efectivo en ese caso concreto. También consideramos muy importante, y dirigiremos a ellos nuestros esfuerzos, la coordinación e intercambio de información con los órganos judiciales, así como la sensibilización y formación del colectivo de la Ertzaintza. Y como les decía antes, estamos repasando todos nuestros procedimientos policiales a fin de poner todos los medios a nuestro alcance para mejorar la lucha contra esta lacra en todos los casos. Es un trabajo arduo y complejo. Para que la ciudadanía se haga una idea de la magnitud de este problema, basta decir que a lo largo del año pasado se concedieron 1.745 órdenes de alejamiento solo en nuestra comunidad autónoma. Una vez más, recordamos que la Ertzaintza actúa, como no podía ser de otro modo, cada vez que tiene conocimiento del quebrantamiento de las órdenes de alejamiento. En los 8 primeros meses de este año, la Ertzaintza ha realizado 491 detenciones o imputaciones por delitos de quebrantamiento de medidas de seguridad u órdenes de alejamiento. Además, hemos hecho un esfuerzo importante para aumentar las contravigilancias policiales. Como ya anunció el consejero de Interior, 147 agentes de la unidad de acompañamiento compaginarán las contravigilancias a personas amenazadas por el terrorismo con las de mujeres víctimas de la violencia de género. Esta medida de protección para las mujeres víctimas estará plenamente operativa a mediados del mes que viene.
Y quiero destacar también que antes de final de año incorporaremos a los teléfonos Borcha una tecla de control y localización que la víctima podrá pulsar para informar de su posicionamiento a la Ertzaintza cada vez que lo considere necesario. En el dossier que les hemos entregado tienen además algunas de las acciones comunicativas más destacadas que la dirección de la que soy responsable ha llevado a cabo durante el primer semestre del año 2011. Pero por encima de todas estas medidas, quiero reiterar que estamos ante un problema de todos y de todas. Una vez más, debemos recordar que la violencia de género es un grave problema social que nos afecta a todos y a todas, y que todos y todas somos parte de su solución. No debemos, además, olvidar que el que maltrata a una mujer es siempre culpable. Eskerrik asko, muchas gracias y a su disposición para contestar a cualquiera de las preguntas que tengan que hacerme. ¿Nos podría explicar un poquito más en qué podría consistir esa vigilancia vía GPS? Los teléfonos Borcha, quiere decir usted. Sí, bueno, tal como les he comentado, antes de final de año vamos a incorporar a unos teléfonos que tenemos, que son los teléfonos Borcha, son una medida de protección para las mujeres víctimas de la violencia de género, que dispone la Ertzaintza y que se entregan desde cada una de nuestras comisarías cuando se hace la propia valoración de riesgo de la Ertzaintza. Esta medida de protección tiene 3 teclas en la actualidad. Una tecla que pone a la mujer en contacto con el 112, que es el teléfono de emergencia de la Ertzaintza, por si la mujer se pudiese encontrar en una situación de riesgo. Una segunda tecla que lo que hace es conectar a la mujer con su comisaría de referencia, con él o la ertzaina que le hace la valoración de riesgo y el seguimiento, para comunicarle, para que la mujer pueda comunicarle cualquier incidencia, cualquier situación que ella entienda que tiene que tener conocimiento de la Ertzaintza y que evidentemente tendrá su consecuencia en la valoración de riesgo continuada o continua que realiza la Ertzaintza. Y esos teléfonos Borcha tienen además una tercera tecla que le pone en contacto a la mujer con el 900-840-111, que es el teléfono gestionado desde la dirección de la que soy responsable y que lo ofrece a la mujer 24 horas al día, los 365 días del año, una contención emocional, una atención psicológica si ella lo necesita. Esto es, este teléfono tiene 2 teclas que son medidas de seguridad, tiene una función relacionada con la policía y otra tercera tecla que le ofrece esa función de contención emocional. Y además esta tercera tecla se añadió hace año y medio como mejora de esta medida de protección que es el teléfono Borcha. Lo que vamos a hacer antes de final del año es incorporar a estos teléfonos Borcha un dispositivo GPS que va a permitir que cuando la mujer pulse un dispositivo que está en ese teléfono Borcha, la Ertzaintza, y siempre que la mujer así lo requiera, la tenga además localizada. Esa es la última de las mejoras que hemos añadido a este teléfono Borcha y que sin duda alguna completará ese servicio que ofrece esta medida de protección y la convertirá en una medida de protección mucho más eficaz, entendemos que más eficaz. No sé si tienen alguna otra cuestión. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Eskerrik asko.